en este marco. Entonces, en este marco, les decía, derivamos la última ecuación. Si no hay problemas hasta ahí, me concentro en eso. Entonces, eso es, fíjense que básicamente es como que me consumo periodo a periodo R del valor actual de mi riqueza. ¿Está? R del valor actual de mi riqueza, incluido todo concepto, decía, en la riqueza física y el valor actual de los ingresos futuros, o de riqueza laboral, como la habíamos llamado en algún momento. ¿Estamos? Esa es la implicación. Disculpen contexto, la secretaria académica me está preguntando una cosita y ya estoy. Como que entre alguien a preguntar algo en la clase. Disculpen, es de la facultad, así que por eso lo contesto. No sé si te respondí tu pregunta, si está satisfecho. Sí, sí. ¿Sí? Gracias. De nada. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a usar este tipo de formulitas, cuando vean los consols, por ejemplo, los bonos a perpetuidad en financiera, no sé si están todos viendo más o menos esa parte. Después habíamos visto, entonces, que esto en términos general, en términos generales después se puede aplicar a distintos marcos, ¿sí? Todos estos modelos podemos aplicarlo a este modelo de generaciones superpuestas. Entonces, básicamente yo puedo tener en un momento, ¿qué quiere decir generaciones superpuestas? Que yo me paro en un momento T determinado y en ese momento T voy a tener distintos cohortes, segmentos etarios que puedo modelizar, ¿sí? Según sus horizontes. Y les digo por experiencia propia, cuando uno se pone más viejo, se empiezan a hacer otras las valoraciones, digamos, acerca del futuro, digamos, ¿no? Y no sé todavía qué pasará cuando tenga 55, 60 años, digamos, pero sí la proximidad al retiro o lo que sea afecta de alguna manera las conductas, ¿sí? Dentro de estas conductas uno puede otra vez meter en la teoría otras motivaciones de ahorro, ¿no? Porque recuerden que ustedes acá nos morimos sin riqueza, pero yo puedo tener lo que se llama en inglés y en esta literatura en particular el bequest motive, que es el motivo herencia, ¿no? Dejar herencias, por razón que sea. U otros motivos, puedo tener motivos altruistas, lo que sea. Entonces, todas esas motivaciones pueden afectar los patrones intertemporales de decisiones de ahorro, y claramente acá yo podría también incluir alguna heterogeneidad en los ingresos, es decir, podemos tener dentro del perfil de jóvenes distintos ingresos, ¿sí? Y eso, por ejemplo, afecta mucho las preferencias relativas por cohorte etario y por perfil de ingresos sobre los sistemas que más prefiero yo, que más me benefician desde el punto de vista de la seguridad social. ¿Ahí está? Entonces va a haber como un conflicto de intereses y por lo tanto entre el nivel tributario necesario para satisfacer, para cumplir con cada uno de los regímenes o el marco regulatorio asociado. Bueno, en términos generales, esto lo que vemos es que, digamos, yo puedo también ahorrar para contingencias adversas, decía, ¿no? La incertidumbre puede decir, mirá si me enfermo de COVID, o mirá si me muero mañana y qué pasa con mis hijos, o mirá, digamos, abstraigámonos de los marcos institucionales, que son una construcción que hoy nos toca y es específico también de la Argentina, aunque hay en muchos países. Mirá si me quedo sin trabajo, mirá si quiebra mi empresa, ¿está? Todos esos mecanismos de contingencias son riesgos, ¿sí? Riesgos de que yo no pueda trabajar más por una invalidez o por la edad, ¿sí? Nosotros hoy tenemos un sistema regulado, digamos, pero en principio son contingencias que pueden realizarse y me pueden inhibir a mí de generar un perfil de ingresos.
¿sí? Entonces, de ahí es que toda esta estructura también afecta a los patrones de ahorro y las instituciones después fiscales y las políticas, o a veces no las políticas, a veces los marcos regulatorios, cuando lo resuelve el mercado, digamos, como los sistemas de capitalización puro o sistemas de autoaseguración, distintos diseños, son los que también interactúan y moldean las conductas, ¿no es cierto? En el caso de los estados de bienestar, como ustedes dicen, como ustedes conocen, lo que hace es básicamente la seguridad social, es que como que te da el seguro para esas contingencias, en caso de que vos tengas un accidente, en caso de que vos y quedes inválido, tenés, en caso de que te quedes sin empleo, en distintos países, ¿no? Acá el seguro de desempleo no es tan difundido, en caso de que no pueda trabajar por edad, etcétera, etcétera. A eso le llamamos los sistemas de seguridad social, que varían. Claramente son costosos, pero claramente cumplen una función. Digamos, después si se diseñan, son sustentables, bien o no, si son sustentables o no, si generan incentivos a la informalidad o a la evasión o no, etcétera, etcétera, es otro tema. Estamos hablando del contexto general, del marco general. Entonces habíamos dicho los sistemas de reparto versus los sistemas de capitalización individual, ¿no es cierto? Como grandes sistemas. Si yo voy al sistema de reparto, también se denomina a veces puro, ¿no? Como sistema puro. Es todo un área de trabajo en economía, en particular economía del sector público, pero también de la macroeconomía y de la economía política. Es, bueno, el sistema de reparto es, como ustedes conocen, habrán escuchado, también se conoce como Pay As You Go, en el sentido que en realidad los pasivos del lado derecho de la ecuación, NO es de viejo, digamos, o de adulto mayor, disculpen, el promedio de pensiones, P, y NO es el promedio por, ustedes ya saben, por el escalar de número de pasivos, es exactamente igual a la sumatoria de pasivos. O sea, lo que estoy hablando es todos los egresos del sistema de pensión del lado derecho, más allá que lo exprese en términos de promedio y del número de pasivos. Por el otro lado, lo que estoy diciendo del lado izquierdo es que estoy cobrando, financio, digamos, si es balanceado, fully funded, también se dice, digamos, balanceado el sistema de jubilación y pensión, lo financio con el cohorte por particionar en dos, como veníamos en la matricita anterior. Entonces, el número de jóvenes por el ingreso promedio de los jóvenes, le aplico el impuesto de los aportes patronales, contribuciones, etcétera, a la seguridad social, en la parte que va para el sistema de pensiones, pero también saben que van para el sistema de obras sociales, etcétera, y una parte de seguro de desempleo. Y por el otro lado, los que tienen edad media, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la forma de poner la restricción a un sistema balanceado de agregación de pensiones. Entonces, si yo tengo que analizar, fíjense ustedes, si yo tengo que analizar de qué depende, por ejemplo, la presión tributaria asociada a un régimen de ese tipo, no sé por qué estoy usando el mouse. Básicamente, digamos, vamos a hacer solo dos para verlo rápidamente. Entonces vamos a hacerlo y de la clase activa, digamos, vamos a hacer como que opuesto ahí adentro de todos los cohortes, la tasa de aportes, ¿sí? Y el número de activos tiene que financiar la pensión promedio por el número de pasivos. Vamos a poner la O. ¿Está? Entonces, fíjense que un ratio muy importante, ahí es lo que hablábamos la otra vez, es, por ejemplo, el ratio, lo que se llama el ratio de dependencia, NP sobre NA. ¿Está? Entonces, P, T, I, A. Entonces ahí hablábamos, si hay un baby boom, por ejemplo, entonces yo tengo dos opciones, o puedo bajar la presión tributaria o subir las pensiones. La onerosidad, los beneficios asociados a lo que se llama, por ejemplo, lo que dice acá, el ratio de reemplazo, es decir, cómo defino la pasividad.
Vieron que hay muchos detalles, regímenes especiales, algunos muy onerosos, en distintos segmentos del sector público, inclusive policías tiene un régimen especial de retiro, la justicia tiene un régimen especial, los docentes tienen los docentes primarios y secundarios tienen un régimen especial, etc. Entonces, lo que quiere decir, durante una fase, si yo siempre tengo que respetar la restricción, ojo, porque también estos ratios pueden variar en el tiempo. Por el contrario, cuando los ratios de dependencia, por citar un indicador, ¿no es cierto? Estamos hablando de algo importante que tienen que también ir internalizando, que son el uso de indicadores. O sea, a partir de estos modelos, pensar en cómo medir determinadas cosas. Entonces, si esto sube en relación a esto, o sea, esto sube, fíjense que, dada la pasividad, el esquema de pensiones, y dado el perfil de ingresos promedio, de crecimiento, lo que sea, tengo que subir la presión tributaria. Está derivada por un proceso de envejecimiento poblacional, ¿no es cierto? O cuando llego a un tope acá, tengo que empezar a ver cómo defino esto. O cómo defino esto, por ejemplo, por la edad jubilatoria. Y otros mecanismos, ¿no es cierto? Entonces, es un sistema que es complejo en sí mismo, simplemente para ilustrar. Por el otro lado, tenemos una breve ilustración de cómo funciona el fully funded, que en realidad ya lo hicimos. Hicimos con el modelito de 2 periodos, donde teníamos un ingreso en un periodo y 0 en el periodo futuro, para un joven en el periodo 1. Entonces, básicamente, lo que yo tengo que hacer acá es financiarme un perfil de ingresos, un perfil de consumo relativamente estable a partir de el ingreso, sabiendo que tengo un patrón temporal de ingreso que en el caso del ciclo de vida puede tener un patrón ascendente y después se apaga. Entonces, si se apaga, yo quiero tener un consumo estable, como dice el gráfico típico del ciclo de vida. Estoy poniendo esas cosas un poco más en contexto. Entonces, el patrón de ahorro y de acumulación de activos asociados va a variar a lo largo de la vida, ¿sí? Y lo importante es que yo me voy también a asegurar solo mi situación de jubilado. Es decir, yo voy a vivir de las rentas de los activos que acumulé en mi fase de población activa. Entonces, no sé, solo para conversar, pues estoy hablando demasiado aparte, para conversar un ratito con ustedes, no sé si alguien leyó, entonces, si existe o sea, ¿qué discusión podemos dar respecto de por qué existen los sistemas de seguridad social? Yo había leído, profe, que básicamente el Estado no te va a dejar, tipo, ser pobre en la vejez, ni la sociedad, entonces, en ese momento, si no hubiera un sistema de seguridad social, te tendrías que endeudar de última para que sobrevivan. Entonces es más fácil hacer este sistema y que se maneje, por así decirlo. Está bien, Marina, muy bien. Lo que te pregunto es, a ver, para entenderte mejor nomás. Entonces, el Estado no lo va a dejar, querés decir. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si vos no ahorraste para tu vejez. Claro, o sea que hay un problema. Entonces, ¿por qué no ahorraste para tu vejez? Y no sé, creo Porque que... de alguna manera hay varios temas para charlar ahí dentro de la literatura nuestra, ¿no es cierto? Por eso te pregunto. Y no ahorra para la vejez porque no tiene incentivos, por esto de que ella dice como que se crea el problema del polizón de que la persona no ahorra y sabe que igual en algún momento cuando sea vieja el Estado no va a querer que esté ahí pobre y entonces lo va a ayudar, y para eso también se crean los sistemas de seguridad social para que no se genere este problema. Muy bien, por una parte entonces tenemos este problema que viene a ser ahí vamos yendo, hay un problema como del huevo y la gallina, ¿no? Porque vos me estás diciendo que el agente cree que cuando él se jubile, el Estado no le va a dejar en pelota. ¿Sí? Pero hay una especie de expectativa sobre eso. Mirá si se equivocan. ¿Está? Mirá si yo voy y llego a viejo y el Estado dice, bueno, chao.
¿quién sos vos? No cumpliste con tus aportes, sos informal, jodete. Y el que viene atrás, ¿qué va a hacer? Solo para hacer un poco de abogado del diablo también, ¿no? Es como una señal que se da. Si vos no aportaste, fuiste informal, te fuiste de vacaciones, llegaste a viejo, y decís, no, yo soy pobre, indefenso, no puedo trabajar, no tengo ingresos declarados, ¿está? Entonces hay un problema ahí porque le pedís al Estado una cobertura, y si el Estado te da la cobertura, y ponele que incluso como se hizo en el caso argentino, en ese sentido negativamente lo digo, con mucho tratamiento bastante homogéneo a distintos segmentos muy heterogéneos. Entonces estás tratando de alguna manera a justos y pecadores de manera igual, ¿no es cierto? No igual al que aportó, pero no tan distinto, pero además dentro de esos todo un quilombo, digamos, ¿no? Entonces, está bien eso, pero reconozcamos que ya es nuestro sesgo, digamos, es nuestro problema, es nuestra forma de resolver. Después, si es más, sí, decime, Marco. Dos cosas. La primera era sobre las ecuaciones que estaba mostrando hace un ratito. Si la sacó de algún libro o algo de eso, porque en el de No, no Gregorio está, no pero están ahí, dice, están las explicaciones nomás. no está, no, esto, qué sé yo, estará, si encuentro algo simplificado, pero básicamente míralo acá, porque más que nada es clarificar qué quiere decir pay as you go, en el sentido de o sistema de reparto o como sistema puro, que es básicamente que vos te financiás con los ingresos corrientes, estás financiando el sistema de pasividades. ¿Lo ves ahí? ¿Lo ven, chicos? Sí. Entonces, básicamente vos el ingreso del T, de los jóvenes, de todos los cohortes etarios, le aplicás un aporte y eso va al ANSES, o va al INSEP, o va al IPS. Lo que estamos imponiendo de alguna manera acá es un balance, digamos, lo cual no es cierto. En general son deficitarios cada vez más. Y por el otro lado decía, pagan las pasividades. Mientras que un sistema de capitalización individual tiende a generar un ahorro, es decir, todo en un momento determinado tenemos ahorros, y esos ahorros después lo voy a ir acumulando en tenencias de activos de distinta naturaleza, que después alquileres, bonos, cuando confío en los mercados financieros, cuando hay estabilidad, etcétera, tenencias de acciones, propiedad sobre empresas, lo que sea, me generan una renta que me permite pagar, generar ingresos para cuando no esté con edad mayor, digamos. Pero digamos, lo importante acá es simplemente para estructurar en términos de lo que venimos dando, digamos, ¿sí? Y después está la literatura que está citada ahí, que un poco lo discute más verbalmente. Lo que pasa, que esta idea del grafiquito del ciclo de vida un poco desdibuja algunas cuestiones para mí sustanciales. Hace algún buen punto, pero después desdibuja. La segunda pregunta, Marcos. No, la segunda no era una pregunta, sino que iba a decir que en el libro únicamente sobre este tema dice lo que explicó Marina, que como que la gente no tiene incentivos a ahorrar a lo largo de su vida porque sabe que no la va a dejar tirada el Estado, o sea, como que no plantea ese problema moral de qué sería lo justo o no. Pero hace referencia también a lo de la inconsistencia temporal, ahí yo pienso que también pasa la mano por ahí, sí. Por eso hace referencia a la inconsistencia temporal, pero... La inconsistencia temporal, cuando dicen a qué se refieren, yo solo para... Yo lo entendí que era como que al comienzo, acá en el libro dice que los jóvenes tampoco después le van a querer estar como que manteniendo a los viejos, pero cuando ellos sean viejos sí quieren como que el Estado les ayude. Y yo lo entendí eso, como que al comienzo querían una cosa y después va pasando el tiempo y cambian como que el plan. Sí, también la inconsistencia temporal, en realidad en general se usa, es un término que se usa, aprovecho y lo introduzco, que se usa mucho para política macroeconómica y política económica en general, que es cuando yo te digo, digamos, por ejemplo, yo tengo un hijo que quiere ir al gimnasio, y yo le digo, no, sos muy chiquito para ir al gimnasio, entonces, y anda mal en la escuela, ¿está? Entonces yo le digo, mirá,
si te va, suponiendo, ¿no? No le va mal en la escuela, pero digo, lo primero es cierto, lo segundo no, digamos, para ser estricto, pero digamos, supongamos que es así. Entonces yo le digo, mirá, Tomás, si vos te va bien este año en la escuela, a fin de año podés ir al gimnasio, ¿sí? Ese es un anuncio. Trasladado al marco actual, le digo, mire gente, si ustedes no hacen sus aportes y hacen sus ahorros, no vengan a llorar acá. Yo no les voy a pagar. ¿Sí? Ese es un anuncio ex ante, se dice. Por eso hay una temporalidad de anuncios y de conductas óptimas ex ante y inconsistencias con las conductas óptimas ex post. ¿Está? Entonces, cuando llegue diciembre y Tomás venga y me diga, mira papá, me fue bien en todo, y yo le voy a decir, yo no quiero, puede ser, en el ejemplo de Calvo original era sobre el hijo que quería fumar. Es más grave, ¿no? Pero, entonces les digo, le dice lo mismo, pero llega diciembre y le digo, mira, yo ya conseguí lo que quería, que te vaya bien en la escuela, así que ahora vamos a esperar un año más nomás, Tomás, con el tema del gimnasio. ¿Está? Obviamente mi credibilidad en términos de anuncios y cumplimientos se deteriora, por eso quería decir que después ya me toman el punto. Entonces, si yo le digo, mira, no te voy a cubrir, pero mañana vos esperás que yo en realidad esté hablando al pedo y vas y no haces tus ahorros, entonces mañana no te puedo dejar desvalido por una valoración social o valoración político-electoral o lo que sea, o puede ser por una valoración social genuina. ¿Está? Entonces, ese es el término, les pregunto porque es realmente un nombre propio en economía, en inconsistencia temporal. Por ejemplo, no voy a devaluar, el que apuesta al dólar pierde y después induzco una conducta, por ejemplo, en tenencias de activos domésticos, renovación de bonos en pesos, etcétera, etcétera, y mañana te sacudo para licuar otros pasivos, por ejemplo. Es un nombre, es un concepto importante en economía. Lo que quiero decir es que a veces hay que, en la literatura esa, la construcción de reputación, sobre todo cuando no tenés reputación, puede ser costosa en el corto plazo, pero puede ser pagar en el largo plazo. Más allá de eso, yo no creo que el sistema de capitalización y la reforma sean adecuados por una serie de cuestiones, por ejemplo, porque hay mucha informalidad estructural, y otras cuestiones, por ejemplo, por citar una, nada más, parte del problema de pensiones y de este mal tratamiento y mal resolución tiene que ver con lo que se llama actualmente, que tiene claramente implicancias macroeconómicas, como vemos ahora, lo que se llamaba originalmente, que fue como la precursión de las discusiones de la inserción de una perspectiva de género en economía, que era, por ejemplo, el hecho, lo que se llamó la economía del cuidado, ¿sí? Eso no voy a discutir en eso porque me parece que hay mucho humo, pero la economía del cuidado sí es interesante pensarla porque, por ejemplo, si yo trabajo y mi esposa trabaja, tenemos que pagarle a alguien que cuide a los chicos cuando son chicos. ¿Sí? Eso es un intercambio de mercado, ¿sí? Sin embargo, si yo no puedo pagar a alguien o decidimos internamente que mejor que lo cuide, por ejemplo, la mujer al hijo, eso no tiene, en principio no tiene un precio de mercado, es un servicio muy valioso y por lo tanto no aportaba al sistema y por lo tanto no tenía un sistema de jubilación posterior, independiente. Después moría el tipo primero y le quedaba la pensión. ¿Está? Pero además de la cuestión de independencias, etcétera, etcétera. Por eso apareció esta idea de la pensión, no me acuerdo cómo se llama, la pensión de amas de casa, algo así. También eso se puede trasladar a otros ambientes de la economía del cuidado, ¿no es cierto? La hija que le cuida al abuelo o cosas así, digamos, ¿no? Que impacta sobre la educación, la formación de capital, las perspectivas de ingreso, etcétera, etcétera, que son cosas que varían por los estados de desarrollo, pero sin duda que en el caso de tuvo una resolución de reconocer esa economía informal. Ahora esa economía informal es un agujero al sistema de pensión. Entonces está muy bien como idea, pero después es de golpe te aparece una pasividad mucho más grande sin haber tenido una base de recaudación previa ni contemporánea. ¿Tá? Entonces tenés informalidad, estos problemas de estructura de participación laboral, formal e informal, por género, por distintos segmentos, etcétera,
que afectan. Entonces, lo que es importante, vamos a pasar en el capítulo 5 a lo que es cómo resolver los problemas de sostenibilidad. O sea, que no se pueden agregar decisiones de manera anárquica, digamos, sin internalizar una restricción agregada y resolver cómo se van a compatibilizar y priorizar. Porque necesidades y cosas lindas y discursos todos tenemos, ¿no es cierto? Como decía un profesor mío en San Andrés hace muchos años, ¿cómo era él que decía? Que él quería un sistema de financiamiento para los profesores de economía con apellido de origen italiano nacido en Entre Ríos, porque era nacido en Entre Ríos. Siempre podemos encontrar algún tipo de reclamo que beneficie a un sector específico, digamos, por más de que sea más o menos bueno. El tema es que después hay que compatibilizarlo. ¿Estamos? Entonces, bueno, entonces, en concreto, vemos que todo esto tiene una interdependencia de asignaciones estáticas, ¿sí? Por distintos canales, ni hablemos del efecto potencialmente distorsivo sobre el empleo que pueden tener los costos laborales adicionales, ¿sí? Tampoco tan bien dinámicos, en términos no solo de ahorro, sino de solvencia del sistema financiero y estructura y horizonte del sistema. Pues si yo ahorro para jubilar, lo que quiero decir con esto, decía el huevo y la gallina, es que muchas veces hay cosas que se dan como en forma interdependiente. Si vamos por acá, vamos a este equilibrio. Si vamos por acá, vamos a este otro equilibrio. ¿No está? De nuevo, en el caso argentino, por las condiciones de país financieramente poco desarrollado, por las condiciones de informalidad, por las condiciones de historias de volatilidad y de cambios bruscos con fuertes redistribuciones y cambios en los valores de los precios de los activos y de los ingresos, entonces el sistema financiero está muy limitado como para poder cumplir ese rol. Parte de eso es el huevo y la gallina, ¿no es cierto? Pero parte no, o sea que no se va a resolver solo porque encaremos una reforma a la Caballo, digamos, en los 90 del sistema de jubilaciones, que como ustedes habrán estudiado, básicamente consistió además en sacar los aportes del sistema de ANSES y trasladarlos al sistema de AFJPs. Entonces, con una partición creo que era alrededor de los 45, 50 años. ¿Qué efecto tiene eso? Y va a generar un déficit en el sector público. Porque... Súper recontra déficit, porque le sacas parte de los ingresos y tiene que seguir pagando las jubilaciones. Porque los que se van al sistema de FJP recién se van a jubilar dentro de 20 años. ¿Y qué tuvimos como es? Un formidable proceso de privatizaciones y liquidaciones de activos públicos y un formidable proceso de endeudamiento público que terminó con la crisis bancaria, cambiaria y de deuda del 2001. ¿Está? Entonces, más allá de la intención, digamos, lo que hay que evaluar es la consistencia de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, por ahí él quería profundizar financieramente, decir, bueno, absorbemos como sector público, se profundiza la acumulación de activos del sector privado, etcétera, etcétera. Ahora, ojo, no es tirar una moneda al aire y ver qué pasa. Entonces, bueno, son 7:30. Vamos a hacer un recreíto de 5 minutos, chicos, así descansan un cachito, ¿les parece? Y retomamos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Me quedo acá si quieren hablar, o si no, hacemos una pausita y nos juntamos en 5. Profe, yo tengo una pregunta. Estamos en recreo, ¿eh? El que quiere quedarse se queda. Sí. Es acerca también del sistema de seguridad social. Y en el libro plantea, por ejemplo, que el sistema de capitalización se dice que tiene efectos positivos sobre el ahorro de la economía. Sí. Mientras que el sistema de reparto no. ¿Podría profundizar un poco eso? Y un poco lo estuve discutiendo, no sigo estrictamente lo que dice el libro, pero a ver, lo que yo estoy diciendo es que si a mí me cubren todas las contingencias adversas posibles, ¿cuál es mi incentivo a yo ahorrar para cubrirlas?
para autoasegurarme de contingencia. Es mucho menor. Sí, yo entiendo esa parte, pero por ejemplo, si el Estado comienza a recaudar, Sí. ¿no va a ahorrar también una parte de eso o cómo es que va a funcionar? Porque Sí, en el agregado va a haber matices, está bien la pregunta ahí. Digo como ahorro privado, estamos diciendo, ¿no? Como ahorro privado, ¿está? Ahora, como ahorro privado ya sabemos qué es lo que va a pasar. El efecto sobre el ahorro agregado tendría que mirar cuál es empíricamente el efecto, pero está bien, lo que yo tenía que ver con la pregunta que yo les hice en el ejercicio, no sé si lo alcanzaron a resolver, que era qué pasa si te pongo un impuesto. ¿Se acuerdan? Y por ejemplo, yo me acuerdo que en ese ejercicio usted planteaba que el Estado lo invertía, por decirlo de un modo, o lo ahorraba a una tasa R Sí. y después lo devolvía. Y por ejemplo, en el libro plantea como que es un traspaso lisa y llanamente de No, es activos. que ese era un sistema de capitalización y después lo distorsioné para ver el efecto sobre el ahorro individual, nomás para resaltar el efecto de cuando a mí alguien me saca, pero en teoría me lo va a devolver, como sería un sistema de jubilación, porque más allá que se llame Pay As You Go o lo que sea, yo entiendo que después me paga el Estado la jubilación. Es decir, capaz que ni me pongo a pensar todo lo que me saca por mes, pero de alguna manera sé que voy a tener una jubilación. Me puedo quejar porque creo que es poca o lo que sea, pero y otros dirán que beneficioso que es el sistema, pero en principio funciona así, digamos, ¿no? Perdón, me fui por las ramas, me habías preguntado algo puntual, estábamos siguiendo, me olvidé. No, el tema del ahorro agregado, cómo iba a quedar en los dos sistemas, en el sistema de No, sí, en capitalización. el ahorro privado en principio se ve negativamente afectado, ¿no? Y obviamente no va a ir como en el sector público de mi ejemplo, que va a ir a un bono, no va a ir a profundizar el sector financiero, ¿está? No va a ser un ahorro que va a trasladarse a alguna unidad deficitaria, sea una empresa para financiar una inversión o lo que sea, ¿está? Entonces, el sector público ahí en el consolidado. Voy a escribir algo muy cortito sobre eso porque está bien la pregunta, ¿sí? Pero en principio afecta negativamente el ahorro consolidado, la evidencia, ¿no? Y en particular muy negativamente el ahorro privado porque es una función, ¿sí? Pero como vos decís, yo puedo entender el impuesto de los ahorros patronales que van a pago de pensiones como una especie de que de otra manera hubiese sido un ahorro. ¿Sí? Porque en el ahorro, lo que te quiero decir con eso es lo siguiente, Luciano. Yo ahorro, ¿no? ¿Sí? Yo soy una clase media y ahorro. ¿Sí? El ahorro, yo lo entiendo que va para allá. ¿Sí? Que va para el futuro y va a pagar mi pensión futura. Pero en realidad el ahorro, ¿qué hace? Se paga a los jubilados actuales, digamos. Sí, paga alguna unidad deficitaria actual, ¿sí? En términos generales. Puede ir a financiamiento de empresas, si va a través del sistema de mercado de capitales, puede ir a sostener los precios de los bonos de lo que están viviendo de rentas mañana, pero es un ingreso hoy y hoy es el ingreso. Es decir, alguien se lo va a tomar a este ahorro, digamos, en el periodo corriente, ¿está? En ese sentido, lo que hay que mirar es el efecto consolidado de ahorro-inversión para ver el efecto consolidado. Identificar si eso se debe al sistema de pensión, podemos hacer correlaciones, digamos, ¿no? Pero claramente la pregunta está bien formulada en el sentido que una cosa es el efecto sobre el ahorro privado y otra cosa sobre el resultado consolidado. Es cierto también, por ejemplo, como uno de los problemas de identificación, que el sistema público tiene otros criterios. ¿Sí? Es como que de alguna manera un eficientista o meritocrático te diría, no, mira, yo gano mucho, entonces ahorro mucho y me merezco después aprovechar mis ahorros. ¿Sí? Ahora, el sistema generalmente, el sistema beberiano se le dice como más, pero digamos, pay as you go, o de reparto, pero más con mayor contenido redistributivo, en general es lo que hace es compactar la distribución ex post.
Si vos comparás la distribución de ingresos que aportaba con la distribución de ingresos de las pensiones, va a ser mucho menos dispersa, mucho menos asimétrica. ¿Está? Entonces entran otros criterios valorativos ahí. Vos me podés decir, por un lado, está bien, porque vos estás incluyendo a las amas de casa que antes no tenían pensiones, al sector informal por una moratoria previsional, tenés una estructura de cálculo muy injusta también en muchos casos, ¿no? En algunos segmentos es realmente muy injusta, el sistema, como le decía, los regímenes especiales, pero digamos compactan en definitiva, y lo que quiero decir es que ya no es el criterio de solvencia autoimpuesta, digamos, ¿no? De solvencia autoimpuesta y de replicar la distribución intergeneracional, digamos así, mente. Sin embargo, por el otro lado, bueno, son discusiones. Generalmente, digamos, la intromisión, entre comillas, no es una palabra correcta para usar, voy a cambiarla. Digamos, la presencia de un sistema de seguridad social estatal, digamos así, de tipo pay as you go, está filtrado por intereses específicos, etcétera, etcétera, pero más allá de eso, genera otros criterios y parte de esos tienen un sesgo deficitario también, porque parte de esos van a tener el efecto de desplazarle la carga de los problemas a la próxima gestión, por ejemplo. O la falta de internalización de restricciones presupuestarias individuales por el hecho de que no es plata mía, digamos, tipo un problema de los recursos comunes, o sea, u otros sesgos fiscales de naturaleza de indisciplina fiscal. ¿Está? Entonces es una discusión, digamos, válida para dar, que tiene muchos componentes. Claramente, cuando tenés una sociedad muy desigual y tenés mucha informalidad y tenés todos estos componentes, es muy difícil, pero claramente el sistema hoy como está así también es insostenible. O sea que hay sistemas mixtos, hay sistemas... De hecho, en la práctica hay sistemas mixtos, porque si vos tenés mucha plata, ¿sí? De hecho, hay sistemas mixtos. Si vos tenés mucha plata, estás ganando mucha plata, acumulás activos igual. ¿Está? Entonces, en tu jubilación no es que vas a vivir solo de tu jubilación. Formal, quiero decir. ¿Está más o menos para discutir? Sí, gracias. Bueno, hacemos 2 minutos, y retomamos.
Bueno, ¿largamos, chicos? ¿Están? Sí, profe. Bueno, les decía, entonces, además de eso, como para fijar una idea nada más, ustedes pueden pensar en el caso de su familia, obviamente que lo que importa es el promedio, pero, bueno, en principio los incentivos al ahorro son más fuertes en los sistemas de capitalización. Eso no quiere decir que sea lo más adecuado, ¿está? Porque pueden quedar muchos afuera y el ahorro que puede, aparte como vamos a ver después cuando veamos trampa de pobreza y otras cosas, el ahorro puede resultar insuficiente para atender un nivel de subsistencia en segmentos que no tienen ingresos, claramente, o que son de ingresos muy bajos, o sea, tienen un nivel de subsistencia, entonces la capacidad de ahorro que tienen es muy baja. Entonces ahí hay un problema mucho más complejo que la simple comparación de ese tipo. Claramente otra vez hay como estos autorrefuerzos institucionales en el sentido de que en principio no hay ningún régimen de puro, ¿no? Pero por ejemplo en Estados Unidos que hay más un sistema más de capitalización, los mercados financieros son más estables, son más profundos y fueron por ese lado. El caso de Gregorio es chileno, entonces también quería contextualizar eso. Es chileno, en Chile tuvieron un golpe militar muy duro muchos años y de alguna manera eso permitió que se cambie, como yo decía, de carril a la caballo con menos tensiones, bueno, tensiones reprimidas, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que de alguna manera tenga otro sendero Chile. Ya fue por otro lado. O sea que, pero digamos, para la Argentina ese sendero no es algo factible. La conflictividad en Chile y la forma de resolver los conflictos en Chile ha sido tradicionalmente muy distinta como construcción. Yo había leído que en Chile, por ejemplo, había un déficit provocado por el sistema de capitalización, debido a que las pensiones más bajas eran muy bajas. Entonces como que el Estado tenía que... Claro, bueno, ahí tenés, porque claramente Chile tiene una gran desigualdad, digamos, entonces ahí vos ves que cuando tenés un problema de desigualdad, eso no quita que no sea un sistema mixto que pueda ser hasta mejor en términos de superación, que vos discutas en el ámbito presupuestario, bueno, cuánto pagás por IVA el déficit previsional. No quiere que el régimen, vos podés priorizar a nivel agregado, y de hecho la mayoría de los países hoy necesariamente lo tienen que hacer. Digamos, salirse del fully funded y decir, bueno, no es que respeto mi restricción, sino que financio con rentas generales, se dice, ¿no? Con ingresos corrientes del tesoro, no ya el subsistema de pensiones. Si ustedes van, no sé de dónde son, pero ponerle de Chaco, el INSEP en el segmento previsional tiene un agujero enorme y creciente. Y ese agujero enorme creciente se financia en parte por un acuerdo con Nación de compensación de cajas, de diferencias en el cálculo casualmente de las pasividades que puede pagar la Nación, que pagaría la Nación si las cajas provinciales se hubiese transferido a la Nación. Eso fue parte de la reforma de los 90. Hay algunas provincias que no tienen cajas previsionales provinciales, pasaron a la Nación, y por el otro lado con rentas del tesoro, digamos. O sea, eso implica que también de hecho se está priorizando el segmento pasivo a marginalmente obras de infraestructura, por decir, o mejoras en los salarios de los docentes, o infraestructuras en salud, o insumos hospitalarios, o lo que sea. Es decir, ese tipo de cosas, digo que cuando uno observa un presupuesto y un mecanismo de financiamiento de déficit superávit, que es más o menos lo que estamos tratando de internalizar, también tiene que entenderlo como priorizaciones de hecho, es decir, o grupos, que no quiere decir que venga un planificador benevolente y diga, no, yo prefiero a los viejos que a los jóvenes, sino que el segmento que genera las políticas, el más influyente, por ejemplo, los sindicatos del sector público o lo que sea, tienen más fuerza en determinar algunos contenidos de las políticas públicas. En particular la redistribución intergeneracional, porque obviamente el que se ve perjudicado es el joven que va
a un ámbito de educación pública, por decirte. O sea, esas conflictividades y esas priorizaciones son de hecho. Y eso tenemos que aprender a verlo y plantearlo así también. Otra cosa que les quería preguntar, comentar también relacionado con este tema ya que estábamos, es que esto es fáctico, digamos, ¿no? Mis abuelos murieron los dos alrededor de 64 y 65 años. Hoy mi viejo tiene 77 años y está perfecto. ¿Qué efecto tiene eso? Envejecimiento poblacional, profe. Sí, envejecimiento poblacional, pero no solo por el efecto del baby boomer, digamos, la ola baby boomer que pasa a ser que la proporción de viejos sea mayor, sino que hay otro componente, por eso lo quiero resaltar. La esperanza de vida. Exacto, la mayor esperanza de vida. Y si ustedes se ponen a pensar, las edades gatillo para la jubilación no se modifican hasta 50 años. ¿No está? Entonces, la esperanza de vida hace 50 años era mucho menor a la esperanza de vida hoy, digamos, ¿no? Y eso es un factor importante. No quiere decir que tengamos que recurrir no estoy diciendo eso, que tenemos que recurrir a una reforma jubilatoria con mayor edad para el retiro. Porque muchas veces la gente a esa edad está ya quemada, mejor que vaya a descansar. El tema es cómo resolves esos conflictos como sociedad. ¿Está? Y que sea sostenible. Ese tipo de desafíos son los que nos planteamos y hay que identificar, ¿no es cierto? ¿Por qué hay desequilibrios previsionales? ¿Por qué hay desequilibrios fiscales previsionales? ¿Por qué tenemos una macroeconomía tan inestable? ¿De dónde vienen las causas? Bueno, entonces acá viene una discusión que la voy a hacer muy tranquila, digamos, porque no es nada complicado por un lado y porque un poco ya estuvimos discutiendo los componentes conceptuales relevantes. En este caso lo que estamos viendo es como que esta forma de expresión de acá del ingreso hace referencia a dos cuestiones importantes. Por un lado tiene involucrado ahí hasta alguna notación empírica de metodologías empíricas de abordaje, por ejemplo, detrás de la ARIMA u otras modelizaciones dinámicas, que tiene que ver que muchos componentes temporales tienen una estructura, digamos, dinámica, tiene una dinámica de alguna manera autorregresiva, ¿está? Tienen su dinámica. Dentro de esa dinámica va a haber volatilidades y componentes que no voy a poder predecir o que van a tener un ciclo más corto de duración, que era lo que hablábamos de la persistencia, y componentes más persistentes, medias móviles estables y en torno al cual se oscila, digamos, ¿no? Entonces eso como concepto general lo que quiero decir es que, si bien no dan econometría todavía, es que las series de tiempo son muy relevantes en términos de sus propiedades dinámicas para analizarlas desde el punto de vista empírico a estos temas. Desde el punto de vista conceptual, digamos, lo que estamos viendo ahí es simplemente una forma de decir, bueno, ¿cómo yo estimo mi componente estable del ingreso, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué parte del ingreso puedo dedicar a sostener un patrón relativamente estable de consumo? Recuerden que yo lo que quiero es tener un patrón relativamente estable de consumo a lo largo de mi vida, en la medida que acceda a mercados financieros, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que vemos ahí es simplemente una media móvil, es una forma de estimar, sería como mirar hacia atrás, ver mi perfil de ingresos y usar esa información histórica en forma prospectiva como para proyectar un componente permanente de mi ingreso a partir del componente estable. Es decir, componente estable si el ingreso fue para allá y si me están viendo, y el otro ingreso fue para acá, bueno, tomar el promedio me va a dar un componente estable, ¿no es cierto? Si tengo motivos de jubilación voy a tener un ahorro mayor, pero en principio
en el modelito que teníamos no teníamos edad pasiva, digamos, entonces la propensión marginal a consumir, como vimos, en un caso incluso particular, C era igual a I, cuando I era constante y C era constante, ¿no es cierto? Entonces, la propensión marginal a consumir es como que tendería a 1, pero sabemos que le podemos agregar otras características como para tener ahorro, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tengo eso, yo puedo pensar en la contrapartida empírica keynesiana, es decir, del consumo como una propensión de largo plazo del ingreso permanente, como a una caracterización de la propensión marginal a consumir de corto plazo, que va a ser menor, porque va a ser una proporción, un ponderador, por la propensión de largo plazo, es decir, algo entre 0 y 1 por una proporción entre 0 y 1. Tanto se la compacta. Como una forma de ir, de alguna manera, relacionando el enfoque que estuvimos desarrollando con el enfoque keynesiano. También, digamos, hablamos un poco del efecto de la incertidumbre. La incertidumbre, como está presentada en el libro, entonces, básicamente se plantea como una alternativa a lo que estuvimos discutiendo. No modelizan el motivo precautorio para ahorro, como lo hace Romer y el otro libro, pero les repito, creo que el de Gregorio, que está en línea, el capítulo 3 separado, porque hay algunos capítulos que fueron actualizados, sí lo tiene, ¿no? A este motivo de precaución para el ahorro. Pero bueno, más allá de eso, lo que está en el libro completo, en realidad tiene más que ver, no hay una especie de efecto de la curvatura de la función de utilidad en la decisión de ahorro, sino que está más asociada a la percepción de persistencia del shock, de los shocks, que es un concepto que, como se recordarán, estuvimos ya insistiendo. Entonces, en este caso, nuevamente, lo pueden hacer como un ejercicio, es un ejercicio de estas progresiones geométricas otra vez, ¿sí? Entonces, nada le va a servir para matemática financiera, está bueno que lo hagan, así que por favor háganlo, si se animan. Entonces, fíjense que este es un horizonte infinito, ¿no es cierto? Un activo inicial 0, partimos de una situación inicial donde tenemos un ingreso estable y un consumo estable igual al ingreso, ¿sí? Como nuestro marco más sencillo. De golpe, en un momento t determinado, este tipo recibe un shock de ingresos positivo, es decir, el ingreso cambia a I barra mayor que el perfil de ingresos que venía teniendo hacia atrás. Y estima él, digamos, que ese shock tiene una probabilidad P de que siga en ese nivel alto al infinito, son muy estilizados, digamos, y una probabilidad, por lo tanto, 1 menos P de que revierta al régimen anterior, al nivel de ingresos anterior. Ese es el planteo del problema que de nuevo no es tanto el efecto de la incertidumbre sobre el ahorro, pero de alguna manera, más que nada, sobre la persistencia del shock. Entonces lo que hacemos ahora es decir, bueno, ¿se acuerdan que nosotros habíamos calculado el valor actual de la riqueza del individuo a perpetuidad? Entonces hagamos eso ahora. Si el ingreso es alto, el valor actual de la riqueza va a ser I1 hoy, I barra mañana, descontado siempre el mismo nivel de ingresos, y por lo tanto el valor actual es el valor actual de una perpetuidad, que estarán viendo en matemática financiera. ¿Sí? Sería como la cuota del cónsol o del bono a perpetuidad dividido R. ¿Está? Entonces esto es el valor actual de mis ingresos estimados en caso de que el shock sea permanente. Y en caso de que el shock revierta, entonces voy a tener I barra en un periodo, y a partir del siguiente periodo, por eso ya no está más el 1 más R, voy a revertir al ingreso bajo. Entonces me da otra vez el valor actual de una perpetuidad a partir del otro ingreso, del otro periodo, del siguiente periodo. ¿Estamos
Entonces tenemos esos dos valores actuales. Ahora lo que yo sé es que este valor actual va a ocurrir con probabilidad P. Y este valor actual va a ocurrir con probabilidad 1 menos P. Lo cual también es un buen ejercicio para pensar en términos metodológicos, muchas veces lo que se llama el análisis de escenario, ¿no? Hay distintas formas de analizar la incertidumbre desde un punto de vista cuantitativo, simulaciones de distribuciones, etc. Y uno es, que es muy usado en muchos casos, es simplemente detectar escenarios relevantes y ver cómo de estresado se puede llegar a estar en cada uno de esos escenarios o contingencias. Y después tratar de hacer una estimación de probabilidades para ver cómo me curo de esas contingencias. Entonces, tomemos como un primer árbol donde tenemos con probabilidad P, decía, con probabilidad P, tengo un escenario que es I alto, y con probabilidad 1 menos P, revierto en T más 1 al nivel bajo. Dos escenarios. ¿Sí? La persistencia de algún shock, por ejemplo. Nada más que en vez de tratarlo como continuo, lo tratamos como algo bien discreto, dos escenarios. ¿Alguien dijo algo? Bueno, entonces decíamos, ahora tengo que ver lo que decíamos antes. Entonces el valor que de consumo, como yo quiero tener un consumo estable, el valor va a ser, ¿se acuerdan? R sobre 1 más R por W, dijimos antes. Pero ahora W va a ser con probabilidad P, va a ser BA, y con probabilidad 1 menos P va a ser BB, debajo. ¿Está? Entonces este viene a ser el valor esperado de la riqueza. Estrictamente no está del todo bien esto, técnicamente hablando, pero dejémoslo así. ¿Está? Entonces lo único que tienen que hacer ahí es hacer pasajecitos de términos, reemplazar por qué es BA y por qué es BB, ¿sí? Y agruparlos en I barra por un lado e I bajo por el otro. Entonces voy a ver cuál es el nivel. Lo interesante acá no es tanto eso. Bueno, ahí llegaron. El nivel va a ser ese. Como ven, primero el nivel depende de P, que es el parámetro de, si quieren, probabilidad o parámetro de persistencia esperada del shock positivo. ¿Estamos? Entonces, cuando P es más grande, le doy más peso al I alto. Cuando P es más chico, cuando P es más grande, le doy menos peso digamos, de alguna manera creo que va a seguir alto, entonces consumo más de eso y no lo uso para suavizar el consumo. No lo tomo como un shock transitorio, sino lo internalizo más dentro de mi conducta estable. ¿Está? Profe, Sí, señor. ¿podría volver a explicar esa parte? Sí, cómo no. ¿Quién habló? Gastón. Gastón. Entonces, decía, tenemos hasta acá, si se acuerdan, nuestra fórmula de consumo permanente con beta igual a 1 menos sobre 1 menos más R. Entonces teníamos esto. Entonces sabemos que el valor esperado de la riqueza ahora va a ser no una cuestión determinística, sino que va a ser un valor esperado, que en este caso es bastante simple, que descompusimos en la filmina anterior. Entonces voy a comerme la anualidad de ese valor esperado, ¿sí? Entonces reemplazo simplemente lo que son BA y BB, es decir, esto que está acá y esto que está acá. Entonces, eso es álgebra, digamos, nada raro. Estoy seguro que lo pueden hacer. Y llegan a esta función que está acá de consumo. Les decía, esa función de consumo lo que me da es el nivel de consumo y sobre todo de cómo depende ese nivel de consumo del parámetro P, que de alguna manera es mi apreciación, que en principio acá es objetiva, pero nosotros sabemos que puedo equivocarme, y en particular en nuestro país nos equivocamos mucho, en la apreciación de conductas, en la valoración de shocks en términos de su persistencia y en la incorporación de conductas estables a veces cuando no lo son. Entonces ahí hay a veces evaluaciones optimistas o pesimistas, quiero decir. No solo a nivel individual, sino digo cómo resolvemos, cómo agregamos estas preferencias, cómo los regímenes políticos y en general sociales agregan estos shocks.
en sus conductas, ¿no? Entonces, les decía que simplemente acá lo que ven es otra vez, de alguna manera, ven, a ver, déjame pensar un cachito que te lo diga, a ver si puedo, no sé, nada, no creo que aporte mucho, capaz confundemos. Pero se me estaba ocurriendo relacionarlo con algo que dije antes. Entonces decía, tenemos C es igual a R más P sobre 1 más R de I barra 1 menos P sobre 1 más R. Entonces, fíjense que yo puedo decir esto como R sobre 1 más R de I más 1 sobre 1 más R de I, y esto tiene mucho sabor a algo que estuvimos discutiendo antes, que es un promedio ponderado de los dos ingresos, porque sabemos que tenemos el consumo estable, y puedo separar esto por el otro lado, entonces pongo P sobre 1 más R y menos P sobre 1 más R y, es decir, que puedo tomar esto como factor común ¿está? Entonces básicamente ven que el incremento del ingreso me lo como más, es otra forma de interpretarlo, digamos, pero estas interpretaciones, más allá de que yo lo hago y lo hago sin problema, chicos, es importante también que por ahí se detengan en el análisis ustedes, porque una cosa es que alguien le diga algo y otras cosas que ustedes por ahí se den cuenta, es mucho más, digamos, es internalizado o apropiado, digamos. Pero de todas formas lo que decía es que acá si aumenta la percepción de persistencia del shock, aumenta el peso que recibe este ingreso. Eso es lo que decía antes para responderte, Gastón. Y como contrapartida, ven que acá tiene un negativo adelante, entonces si aumenta P, es como que el peso acá decae, porque no deja de ser un promedio ponderado. ¿Estamos? Entonces, por el otro lado, les decía, si vamos a esta nueva expresión improvisada, vemos claramente la expresión natural, digamos, en ausencia de incertidumbre acerca del periodo de la persistencia de esa diferencia, y después vemos que el incremento en el ingreso, en el periodo que se da en un periodo determinado, me lo voy a comer más a medida que mi percepción de permanencia, digamos, o de persistencia de ese incremento sea mayor. ¿Se entendió, Gastón? Sí, ahí entendí. Gracias, profe. Entonces, le decía, la forma, y esto por una cuestión de tiempo también ya les queda para ustedes, es un poquito más engorroso, digamos, pero ahí en la filmina está bien guiado, digamos. Quiero decir, porque en el libro por ahí no está tan... Entonces, si ustedes miran acá, les voy a tratar de subir estas filminas hoy, rápido. Entonces, lo que sería la propensión marginal a consumir en este caso, ¿sí? Entonces, fíjense que entonces hasta CT-1, mi consumo era estable igual a mi ingreso que era estable, ¿está? Entonces, mi consumo CT-1 es igual a I, bajo, antes del shock. Cuando aparece el shock, mi consumo cambia a este bodoque que está acá, ¿sí? Que ya lo analizamos recién de qué depende. Entonces simplemente lo reemplazan. Entonces, ¿cómo cambia el consumo ante un cambio en el ingreso? Que es lo que habíamos estudiado en macro básica, que es la propensión marginal a consumir, digamos, en este marco. Entonces, ustedes pueden rearreglarlo y van a llegar a este resultado, ¿sí?
Acá tienen que sacar factores comunes y nada, no es nada complicado, digamos. ¿Ven? Sacan factor común, se cancelan estos dos y me queda esto. Entonces, básicamente ahí ven lo mismo que estábamos diciendo, es decir, el incremento en el consumo, ahora mirado desde el punto de vista del incremento, va a depender positivamente del parámetro de persistencia. Nada más que eso. ¿Estamos? Bueno, un poco cerrando la parte de consumo, como pueden ver, podemos seguir ad infinitum con estas cosas, cada una, pero vamos a tener como un pantallazo general. Si bien son versiones simplificadas, yo sé que en términos formales les cuesta, así que por favor, dedíquense a esa parte, digamos, a entender, a razonar los procesos y a los planteos y a tratar de tener una aproximación más flexible y menos mecánica. Condición sine qua non para eso es de invertir un poco en familiarizarse con la notación, no tener tanta... y la interpretación de la notación, pensar esto de que I suponemos que es una cosa simple, que tiene efectos, suponer que es un índice que adentro no tiene heterogeneidades, pero que esa heterogeneidad la suponemos como irrelevante desde el punto de vista del desempeño macroeconómico. Eso, como dije al inicio de la clase, por ejemplo, con el caso de shocks asimétricos por COVID, es tirado por tierra. En el caso de la Argentina, con las estructuras, las teorías de las estructuras productivas desbalanceadas, digamos, también va en conflicto, quiero decir, pero bueno, como primera estructura nos concentramos en una unidad, una categoría muy importante en el desempeño macro, que son las familias. ¿Está? Las familias, digamos, para decirlo en el vocabulario tradicional, ¿no es cierto? Ya no deberíamos hablar así nosotros tampoco. Sería como el sector privado no empresarial, digamos, ¿no? Entonces, les decía, tenemos este segmento, a falta de un sustituto institucionalizado, seguiremos diciendo las familias, digamos, que determinan valores muy importantes y dinámicas muy importantes y relevantes en el desempeño macroeconómico, como ser el consumo, las hojas de balance de las familias en interdependencia con el sistema financiero y con el sector externo cuando tengamos una economía agregada. Entonces, lo otro que vimos es que en esta economía sencilla aparece la necesidad de categorizar diferentes regímenes cuando voy a atravesar el proceso del fundamento micro al proceso de agregación. ¿Sí? Eso también es un tema muy importante. Entonces, hasta ahora tomamos una economía cerrada. Si yo voy a una economía abierta, entonces en principio voy a tener que suponer cómo funciona el mercado internacional de capitales, si es perfecto, si me presta tasa R, etcétera, etcétera. ¿Tá? Pero como primer marco supusimos una economía cerrada y aparece la importancia de los mecanismos que cada régimen puede generar para compatibilizar las decisiones descentralizadas. Si el sistema de precios funciona bien, en esta economía que no tiene nominalidad y no tiene posibilidad de patrones insostenibles, etcétera, ni imprevisiones desequilibrantes en la evaluación de activos, etcétera, etcétera, como discutimos hoy al inicio, entonces el sistema de precios actúa de manera de compatibilizar esas decisiones en el agregado. Dijimos, entonces, suavizamiento de consumo en este marco sencillo. La suba de la tasa de interés implica una suba del precio del consumo presente en términos de consumo futuro y por lo tanto me disuade, ¿no? Me tiende a hacer sustituir y por lo tanto a generar mayor ahorro o menor desahorro, sí, que sería lo que yo conseguiría en el caso de una economía en autarquía que tenga una presión deficitaria. ¿Está? Entonces noten ustedes que en una economía, para asociar con esta primera parte del paper de Berning que decía hoy, si yo quiero estimular, yo creo que hay un shock adverso, por ejemplo, en algún componente del ingreso, que lo podemos fragmentar en distintas partes, pero yo quiero estimular, por ejemplo, bajando la tasa de interés. La tasa de interés me va a estimular el consumo, pero el consumo no va a conseguir oferta.
en este modelo. Por eso es un modelo bien neoclásico, bien de la época en que todo funciona perfecto acá. Es un modelo típico de oferta. Muy sencillo, porque no hay producción endógena, pero no deja de ser un modelo de oferta. Entonces hay que tener las categorías claras. Sin duda, igual nos aporta mucho en este sentido, de tener flujos, componentes relevantes de ese segmento y la parte de stocks. Después lo otro que vimos que es muy importante es trasladar esto a implicancias por segmentos heterogéneos, si se quiere, que pueden ser ocupación informal, desempleados, ¿no es cierto?, shock sobre mi capacidad para generar ingresos o no, pero hicimos hincapié en particular, después vamos a ver desempleo y algo de mercado de trabajo, pero hicimos hincapié en particular en la heterogeneidad desde el punto de vista de la estructura etaria y el efecto sobre el comportamiento en el consumo, en el ahorro y por lo tanto en el consumo y por lo tanto en la acumulación de activos y cómo se da esta complejidad creciente desde el punto de vista de las problemáticas contemporáneas, que es cómo lidiar con la inercia institucional, por un lado, que va acompañada de cambios estructurales en la estructura, cambios estructurales, sí, disculpen la redundancia, en la estructura de componentes, de la estructura de edades en este caso, ¿no? Digamos, lo que justo miré acá y que no, me iba a omitirle, iba a hacer un videito después, es que, digamos, ustedes pueden ir a ver esto, la evolución de depósitos, crédito a la familia por instrumentos, les decía en el Banco Central, por ejemplo, y eso tiene sus efectos también desde el punto de vista de la dinámica cíclica, si bien todavía no estamos nosotros atendiendo la dinámica cíclica. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la parte de inversión, ¿sí? Entonces, la parte de inversión, no sé si tiene alguna consulta hasta acá. Profe, ¿tenemos que ver la parte de incertidumbre y que está en el libro? Mirá, desde el punto de vista de que si te voy a tomar eso o no, creería que no, digamos, desde el punto de vista del aprendizaje, yo creería que está bien que lo mires, ¿viste? Un poco entender cómo se modela la persistencia. Nosotros vimos como mucho hincapié en el modelo de 2 periodos para interpretar muchos, para tener muchas aplicaciones más estructuradas en base a ese modelo. No solo en la parte de pensiones, en la parte de transitoriedad de los shocks o no, pero es eso, es lo que dimos. Yo lo di, digamos, en teoría puede entrar, pero en principio conceptualmente puede entrar el problema de persistencia, no sé si el modelo específico, porque el modelo específico en realidad tiene algunos problemas, porque la incertidumbre se da ex ante. Entonces, yo me refería más que nada al modelo porque es bastante, bueno, a mí al menos leí, bueno. Mira, yo lo que te digo no es tan complicado, no sé si lo que sí me parece importante es que por lo menos una vez traten de reproducirlo, porque es un ejercicio que tiene externalidades no solo positivas para el curso, sino también para esta pavada del valor actual, de una perpetuidad, de cómo utilizar progresiones. Es una pavada y hay que sacarse esas restricciones cuanto antes, y eso es lo que por ahí te parece que es complicado. Pero bueno, manejalo. Estrictamente no creo que tome ese modelo, digamos, para responder a tu pregunta. Pero conceptualmente aporta algo la parametrización de probabilidad de persistencia como un parámetro que puede ser estimado por distintos métodos y más que nada eso no afecta los motivos de ahorro. ¿Está? No afecta los motivos de ahorro por canales distintos al valor esperado. En la incertidumbre, la varianza es una medida de incertidumbre en realidad. Por ejemplo, una medida no siempre la más adecuada, y la varianza puede afectar el patrón de consumo y de ahorro, ¿sí? El riesgo asociado a algún activo o algún perfil de ingresos. ¿Está? Sí. Bueno,
Entonces la inversión, sabemos lo que es la inversión a esta altura. Básicamente, desde el punto de vista de las ecuaciones fundamentales, sabemos que forma parte de la demanda agregada de bienes en el periodo T. Y que forma parte de también la relación del lado del financiamiento, en el sentido del ahorro igual a la inversión en economía cerrada, o ahorro como un determinante del saldo en cuenta corriente y de la acumulación neta de activos frente al resto del mundo en economías abiertas. O sea, aquí activos externos, dije, ¿no? No sé si lo dije bien, activos externos netos frente al resto del mundo. Entonces muchas veces, por eso a veces se apela, dado que, pero en realidad hay un problema interesante que ya que estamos lo discutimos, que tiene que ver, a veces se dice, bueno, abramos al mercado de capitales internacionales porque nuestro ahorro doméstico es bajo. Entonces, si yo, digamos, permito ahorro externo, es decir, un influjo de capitales, un saldo de la cuenta, ¿estoy diciendo bien esto? Sí. Sí. Entonces, cuenta corriente igual a menos la cuenta capital. Entonces si esto es negativo, por ejemplo, como forma de verlo, la cuenta corriente va a ser negativa, o sea, XN más R, más RB, creo que lo llamamos acá. O sea, el REX y la balanza comercial. Digamos, si esto es negativo, entonces esto va a ser negativo, y como tiene un negativo adelante, esto es positivo. O sea, estamos usando ahorro externo para financiar el déficit en cuenta corriente, que la idea es como que financie inversiones. Pero sabemos que, digamos, y por el otro lado, eso implica que va a haber un influjo neto de capitales. Entonces, esas idas pendulares, digamos, en torno al tratamiento de los flujos internacionales de capitales, la vamos a analizar sobre todo el año que viene, digamos, con mayor profundidad cuando veamos crisis. Pero claramente el problema que me gustaría simplemente puntualizar acá es que no siempre el problema es que hay insuficiencia de ahorro, sino que el acceso de la inversión a oportunidades de financiamiento a través del sistema de instrumentos de ahorro y a través del sistema del funcionamiento del sistema de intermediación es el que tiene problema. Entonces, en realidad viene este ahorro y puede no ir a financiar inversión, sino puede ir a los instrumentos que son más rentables, bonos, levax o lo que sea. Entonces, no necesariamente eso es así. Cuando empecemos a ver esta parte, sí vamos a suponer que los mercados todavía inicialmente funcionan perfectamente, y después, claramente, como toda economía, como toda teoría, se vamos a ir complejizando, levantando algunos supuestos. Siempre dentro de, como les digo, siempre, más allá de lo que yo piense, de lo que es el mainstream de la economía, de la teoría económica y macroeconómica actual. Entonces, si uno, creo que justo, me había acordado. Si uno mira, por ejemplo, esto está también en Información Económica al Día, está bastante larga, no tan larga la serie, ¿no? Pero si ustedes ven un poco este gráfico, que es un gráfico de un artículo de Ferreres, del de la Nación ya de unos años, ven como acá aparece como una fuerte inversión, ¿no es cierto? Entonces, podríamos discutir sobre esto, si quieren. Pero por un lado, ven la volatilidad del componente, hasta lo que sería la sanción de la ley Sáenz-Peña. Después aparece el periodo de la Primera Guerra, alguna remontada y la crisis del 30, ¿no es cierto? Donde cambia el rol de Argentina respecto al resto del mundo. Entre otras cosas. Y a partir de ahí vemos un comportamiento bastante lateral y, si se quiere, alguna tendencia leve de corto plazo hacia la baja. Lo que hay que decir acá como concepto general, digamos, acá están.
como concepto general es que en principio no toda inversión, aunque sea real, es buena, digamos, ¿no? Y no toda inversión, aunque sea real, tiene una funcionalidad positiva en términos de desarrollo. ¿Está? Ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, qué sé yo, las inversiones que se hacen para la extracción de petróleo en países, o la extracción de diamantes en África. ¿Está? Si hay un criterio que se llama en la literatura un criterio extractivo, la funcionalidad del tipo de inversión y quién se apropia de esos retornos no es neutral desde el punto de vista distributivo y de la dinámica que genera en términos de las dinámicas de distribuciones y de bienestar. Eso como salvedad general, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, podríamos discutirlo, yo simplemente trato de contrastar, digamos, de dar de un lado y del otro, más allá de la opinión, porque los temas son muy complejos. Si a ustedes les interesa algún tema, podemos generar un debate más estructurado para que se explayen en sus opiniones, y acá pueden intervenir en cualquier momento, claramente. Pero si ustedes miran el modelo agroexportador, ustedes se acuerdan, había todo un sistema de ferrocarriles que estaba básicamente diseñado para lo que se llama un modelo extractivo primario, donde la funcionalidad del territorio era orientada al puerto de Buenos Aires y a la extracción primaria, que si uno después va viendo los cambios tecnológicos, etcétera, etcétera, y la ruralidad, cómo fue evolucionando, entonces claramente los beneficiarios de ese régimen eran cada vez menos. Había una funcionalidad, digamos, determinada. Entonces, vamos por lo menos para discutirlo. Después, ¿cuál es el canal más apropiado para el desarrollo? Es otra pregunta, digamos. Entonces, de todas formas, ese régimen resultó por H o por B, digamos, insostenible. Entonces, cambia el patrón de acumulación de Argentina. Y lo que es cierto es que con el tiempo ese patrón de acumulación o de inversiones también, incluso al interno, tiene bastantes problemas. Por ejemplo, está más orientado a inmobiliario, a infraestructura de tipo urbana, y la complementariedad con el sistema productivo, en particular producción de bienes transables, que vamos a llamar más adelante, que es parte de un problema argentino, que es la escasa dinámica exportadora, la escasa generación de valor y diversificación asociado a una estructura productiva más diversificada, más dinámica, está muy limitada, ¿no es cierto? Entonces, quiero decir, y la inversión obviamente se orienta por retornos, entonces habría que preguntarse por qué el régimen macroeconómico genera determinados incentivos en promedio para la orientación de las inversiones. Entonces, solo para ir yendo con puntos importantes asociados, en este caso, al problema de la inversión. Si ustedes recuerdan el ejercicio, entonces otra cosa para repasar, es importante el rol de la inversión no solo como componente de la dinámica contemporánea, digamos, de ahorro-inversión y frente externo y demanda agregada, sino también, una cosa que quería decir de ese gráfico que acabo de mostrar, está mentiroso, digamos, de alguna manera, porque ustedes saben de a esta altura que, ¿dónde se me fue? Es decir, el problema que tiene esto es que acá aparece una gran volatilidad que me saca de escala este tramo, ¿no? Entonces, si yo corto esto acá y hago un zoom in, digamos, en esta parte, esto me va a parecer mucho más volátil. Va a tener rangos de variación del 10% hasta casi el 30%, es muchísimo de variación. Entonces no es que acá la volatilidad de la inversión se redujo. ¿Por qué digo esto? Porque un atributo empíricamente, digamos, de la inversión es que es mucho más volátil que el consumo. ¿Está? Es decir, de alguna manera, si se quiere, es como decir, el consumo no es tan volátil, pero entonces si hay oscilaciones, el ahorro sí lo es, y cómo funciona el ahorro externo hacen que, o las oportunidades de inversión y esa interdependencia hacen que la inversión sí sea mucho más volátil. Entonces, en términos, decía ya, de la relación con los stocks, la inversión tiene
un rol muy importante en términos dinámicos, pero que tenemos que distinguirlo claramente del rol anterior, ¿sí? En el sentido de que uno actúa como presión de demanda, como presión de demandante de financiamiento, como presión, por lo tanto, deficitaria, si se quiere, o sobre el stock de activos netos. Y por el otro lado, la inversión como construcción de capacidad productiva dinámica, de nuevo con la heterogeneidad inherente interna, digamos, pero en principio, en términos simplificados, afecta, es el flujo que se apila sobre los stocks de capital en principio y genera dinámicas en stock de capital, que después afectan la capacidad potencial, digamos, que vamos a llamar, o el crecimiento tendencial, para decir la contrapartida empírica, de una economía determinada. Además de eso, y por ese canal, ustedes saben que el capital de alguna manera desplaza, lo saben por micro, digamos. Si yo miro, digamos, principio ya para empezar en tema, tengo este es el valor de la productividad marginal del capital, ¿sí? Ya recordando algo, anticipando a lo que vamos a ver, este es el punto de equilibrio del capital deseado a nivel micro. Y por el otro lado, yo sé que cuando hay movimientos en el capital, si yo ahora miro la productividad marginal del trabajo, el valor de la productividad marginal del trabajo, o bueno, puedo poner el salario real acá como quieran ustedes, salario, determina el empleo, pero cuando hay, digamos, aumentos en el stock de capital, lo que hace en términos generales, en condiciones normales y generales, es aumentar la productividad marginal del trabajo, y por lo tanto, ahí se me fue demasiado, ¿no? Aumentar la productividad marginal del trabajo, ¿sí? O, depende cómo esté la demanda, en algún punto va a haber alguna combinación de las dos, que es aumentar la productividad marginal del trabajo o aumentar el salario, ¿sí? Para alguna curva de demanda vamos a estar en algún punto intermedio, donde vamos a tener mayor empleo y mayor salario. Entonces, también tiene este tipo de funcionalidades, digamos, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, vemos, si vamos a nuestra contrapartida, digamos, que es una discusión que se está dando mucho a nivel mundial también, porque no es un problema solo de Argentina, en algunos casos en términos de heterogeneidad y dónde va la inversión en términos de productividad y apropiación de ese incremento de productividad. Además, con todo el proceso que habíamos hablado antes, que son los procesos de robotización y inteligencia artificial, etcétera, etcétera, en términos de aumento de empleo. Entonces, pero vemos, en principio, digamos, para condiciones normales, digamos, viejas, suaves y funciones de producción normales, entonces tenemos estos dos efectos positivos que tienen mucha relevancia incluso a nivel de desarrollo, ¿no es cierto? Después, lo otro que hay que decir es también hay que mirar la contrapartida de cómo se financia esa estructura de inversiones, ¿no es cierto? En términos de las hojas de balance estaríamos mirando ahora estrictamente ya las empresas. Entonces, si bien no hace tanto hincapié en la estructura de balance de las empresas, yo sí, digamos, entonces tendríamos que ir monitoreando cómo está la estructura de activos, y después ustedes van a abrir el año que viene en finanzas de empresas y algo también vamos a ver en economía monetaria, la estructura de activos corrientes, digamos, no solo los activos no corrientes, incluidos los bienes de capital dentro de una empresa, y cómo se financia esa estructura de capital, ¿no es cierto? A través de pasivos o aportes de los dueños, propietarios, socios, lo que sea. Entonces, esta estructura de hojas de balance también está sujeta, digamos, a los vaivenes de shocks de evaluación de activos, de flujos de resultados, y por lo tanto tienen todas las complejidades desagregadas con implicancias macroeconómicas de abrir ese canal de las hojas de balance, que en la literatura incluso macroeconómica tiene relevancia hace muchos años.
por ejemplo, con Ben Bernanke. El trabajo de Ben Bernanke fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, también premio Nobel juntamente con otros por el análisis de las hojas de balance y sus efectos en el ciclo. Bueno, eso como introducción general, digamos. Entonces, la idea acá es empezar con un poco... No vamos a dar tanto de este capítulo, porque ustedes ven evaluación de proyectos el año que viene, porque ven finanzas de empresas, etc. Así que vamos a ver algunos aspectos nada más. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es una relación entre la teoría microeconómica, la teoría financiera, si se quiere, de la inversión y la teoría macroeconómica. Y después vamos a discutir algo acerca de las rentabilidades, los determinantes de la rentabilidad de los ambientes de inversión. Un poco reinterpretando, pero agregándole bastante chimi a la parte final del capítulo, de la parte impositiva y esa parte. Porque ustedes saben, tenemos un problema con la inversión y por lo tanto con la acumulación de capital, y hay como que una idea activista de decir, bueno, vamos a hacer políticas para promover la inversión, ¿no es cierto? Agencias de inversión, o política de promoción, incentivos etcétera, y bueno, a veces no están tan bien encuadrados, digamos así. Entonces, la idea es, como casualmente acabamos de ver en el gráfico, es decir, tener una relación con la micro. Entonces, a partir de la micro vamos a tener una referencia muy clave, que es el stock deseado de capital. Es decir, para una tasa de interés, a partir del problema de maximización de las empresas a nivel individual, voy a tener una condición de optimalidad. Esto, disculpen, salteo esto. Ya lo saben. Esto tiene que ver con la estructura de balances, ¿no es cierto?, que les estaba hablando. Disculpen, me anticipé. El balance del estado de situación patrimonial, obviamente están los estados de resultados. La idea de los flujos de fondos son interdependencias también que hay que tener claras, ¿no es cierto?, de la parte de contabilidad, de finanzas, cómo interpretar esa información. Nosotros hacemos más hincapié como que si tomáramos esa información y viéramos la dinámica, ¿no? Y analizáramos más sustancialmente sus componentes o categorías de sus componentes. Estamos, pero no quita que nosotros tenemos que saber esas cosas, ¿no? Pero vamos a ver ahora como primera instancia una adecuación del marco micro. Les decía que para interpretarlo vamos a suponer que las empresas no son dueñas del capital, sino como que es que la alquilan. Estrictamente también podríamos pensar que ese sería el costo de oportunidad de tener un capital inmovilizado, si quieren, si somos propietarios, pero no importa, en realidad al final no va a ser, es equivalente, ¿no? Son estas discusiones que por ahí llevan más tiempo de saltear que lo que realmente es relevante. Entonces, vamos a tener esta especie de R, que vamos a determinar que es el valor, digamos, en flujo, de como que si yo alquilara el capital, cuánto me costaría alquilar ese capital, ¿no? Porque tiene una relevancia desde el punto de vista de cómo se financian las inversiones más adelante. Ustedes van a ver el año que viene también. Si vamos a la teoría microeconómica que acabo de graficar. Profe, disculpe una pregunta. Sí. Usted dijo que suponemos que las empresas tienen capital propio. No, lo que vamos a suponer acá es como que las empresas no son dueñas del capital, ¿sí? Sino okay, como que la alquilan. Pero digo que es irrelevante. Lo que dije es que eso en realidad es cómo lo evaluás, digamos, ¿no? Cómo lo evaluás. No es relevante ex post, cuando cerremos el capítulo, ¿está? Porque una parte importante va a ser que el efecto, o sea, que como antes originalmente el mercado perfecto y todo eso suponía que la estructura de financiamiento del capital no era importante en la determinación de los resultados, y vamos a ver que sí lo es. ¿Está? Es como que si yo alquilo, lo compro o financio, ¿sí?, del punto de vista de la teoría neoclásica, digamos, de Modigliani, Miller y otros, eso es indiferente, no tiene efectos reales.
pero sin embargo después vamos a ver que sí. Entonces, para relacionar más rápidamente con la teoría micro, con el planteo en flujos que se hace desde la teoría micro, vamos a suponer que hay un R que es igual al costo de arriendo del capital, ¿no? Que podemos ver específicamente qué es. Eso te decía, pero yo te decía que también no pueden pensar como lo pensaron en micro, nada más, que es como el costo de oportunidad de inmovilizar capital. ¿Está? Entonces, estrictamente, si seguimos literalmente el libro, entonces lo que quiero decir es que esa categoría no es tan importante en este. Gracias. ¿Ya? Entonces, vamos a este planteo de maximización de beneficios, ustedes saben, en una empresa competitiva, para simplificar. Entonces, maximizar los beneficios con dos factores de la producción, sujeto a una restricción tecnológica. Entonces, a partir de ahí, ustedes saben que la condición de primer orden de capital es que el valor de la productividad marginal es igual, en este caso, al costo de arriendo del capital. Todo expresado en flujos. Entonces, esa condición va a estar asociada a una condición de primer orden en el trabajo. Entonces tenemos dos condiciones de primer orden en capital y trabajo. Sacamos capital y trabajo óptimo y sacamos el I óptimo para repasar micro. ¿Sí? Acá no lo hacen así porque no es necesario. Lo que sí es importante entender es que acá vamos a tener un nivel óptimo de capital deseado, ¿no es cierto? Lo que llamamos deseado, o una referencia de capital. Entonces, si voy a una función Cobb-Douglas, por ejemplo, con retornos constantes a escala, o homogénea de grado 1, para repasar, ¿sí? Igual a A, donde A es la productividad total de los factores, y esta forma de combinación de promedio, digamos, de los factores para determinar el resultado del producto. Entonces, hacen la derivación específica y les va a dar esta función, ¿no es cierto? La función que está acá. Si ustedes después rearreglan eso, les dejo como tarea, pues esto lo habrán hecho 1000 veces en micro, entonces pueden expresar el stock deseado de capital. Acá ven la interdependencia entre L y K, ¿no es cierto? Cuanto más K, L, más K deseado, pero digamos de alguna manera que puedo expresarla como función del nivel de actividad de la empresa. Es decir, cuanto mayor el ingreso esperado o ingreso, digamos, nivel de actividad requerido, mayor el stock de capital deseado. Cuando mayor es el costo de arriendo del capital, en este caso el costo de oportunidad de movilizar capital, o el costo financiero en caso de que lo financie por un préstamo, menor es el stock de capital deseado. ¿Está? Eso es básico de referencia y tanto la solución como la estática comparada que deberían tenerlos ya procesados. Es como cuando hicimos la resolución del videíto. ¿Sí? Para ese stock de capital, si tuviese costos fijos, obviamente podría tener un beneficio que sea negativo y ahí decidiría si cerrar o no, digamos. Yo me cansé hoy. Disculpen que si estoy medio apagado. Entonces, otra cosa a nivel introductorio que plantea que les viene bien a ustedes, digamos, es oportuno desde el punto de vista de que están también viendo estas cosas de matemática financiera, es la idea de lo nominal y lo real, la distinción entre ese tipo de variables, digamos. Ustedes saben, esto ya lo estoy diciendo, digamos, si tomás prestado de pesos hoy, entonces hoy a nivel del índice de precio o el precio de un bien de capital o de cualquier bien es P, entonces puedes comprar 1 sobre P. Por ejemplo, el precio de los caramelos es 2 y tenés 10 pesos, entonces puedes comprar 5 caramelos. ¿Sí? Pero mañana te endeudaste por 10, ¿no es cierto? Entonces, si te endeudaste por 10, mañana el valor real de esa deuda va a ser, en términos de caramelos, suponete que ahora los caramelos valen 5, entonces en vez de poder comprarte, cuando le devuelva al tipo va a decir, ¿qué hago con esta plata? ¿No es cierto? Antes me compraba yo los 5 caramelos y ahora me puedo comprar solo 2 caramelos. ¿Está? Entonces,
Entonces eso es como que afecta el valor real de la deuda, el índice general, el índice de precio de referencia que estemos analizando. ¿Está? En términos reales, la deuda varía y existe una licuación real en ese caso, en el ejemplo que estaba diciendo, en términos de caramelos. Si esa deuda digamos, me exige pagar una tasa de interés determinada, entonces esa deuda mañana va a valer 1 más I por peso de deuda, digamos, ¿no? Vamos a suponer, ya no estamos hablando de D, sino por peso de deuda, vamos a 1 más I mañana, pero ese 1 más I mañana va a valer 1 sobre P, nada más. Entonces la variación real de la deuda va a estar, como está indicada acá, igual a la tasa de interés menos el efecto inflacionario. ¿Está? Entonces, de ahí que esta relación que ustedes ya habrán visto en matemática financiera y en otras materias, que la tasa nominal bruta, se le dice cuando se le suma el 1, o si, no sé si es en inglés nomás eso. Entonces vamos a poner 1 más I sobre 1 más pi, que es la tasa de inflación, es la tasa 1 más la tasa real de interés, definida por esos parámetros, implícitamente. Entonces, si hacemos una aproximación para tasas relativamente bajas, aparece que R, digamos, si quieren pueden tomar logaritmo neperiano, ¿no es cierto? Sabemos que es más o menos una aproximación bastante para valores bajos de la tasa. Logaritmo de 1 es 0 y logaritmo de R para bajos R es aproximadamente R. Entonces esta relación se convierte en esta. Y este E lo pongo yo a propósito separado porque en principio yo no sé cuál va a ser el precio mañana. Entonces de alguna manera también hay una forma de consideración real, digamos, es decir, de deflactar la deuda entre hoy y mañana y evaluar la tasa real de interés. Y la otra consideración es tipo ex ante, es decir, si a vos te ofrecen una deuda que hoy te exige, estaba pensando en esto casualmente, ya lo vemos, te exige, qué sé yo, un 30%, vos tenés que decir, bueno, ¿cuál va a ser la inflación o cuánto voy a poder vender mi mercadería que me compro con esta plata para saber si el efecto real de la deuda, de esa estructura de financiamiento, de esa fuente de financiamiento, qué efecto real va a tener sobre mi rentabilidad, si comparada con otra fuente de financiamiento y con la inflación, por ejemplo. Entonces, esto es lo que quería mostrarles. Entonces, si ustedes ven la tasa por depósitos en pesos, o sea, recuerden que los depósitos son activos para nosotros, pero pasivos para el banco. Entonces, ven... ¿lo están viendo, chicos? Sí. Entonces esta es la tasa por depósitos, ¿no es cierto?, a plazo fijo, ¿sí?, en distintos tramos, y ven que más o menos la tasa nominal anual, la efectiva anual va a variar un poco, ¿no es cierto? Ustedes saben la fórmula para calcular la efectiva, lo cual es relevante. Es importante que lo aprendan bien, digamos. Entonces les decía que esta tasa, para hacer el ejercicio que veníamos haciendo anteriormente, la debería comparar ¿con qué? ¿Con el valor de la productividad marginal? No, con este último ejercicio que estamos haciendo. ¿Con la real? ¿Pero de dónde saco la real? Con la inflación sería. Con la inflación. Gracias. ¿Está? Entonces, si la tasa de interés promedio, ¿no es cierto?, de los bancos es, qué sé yo, 35%, resolvamos. 35%. ¿Cuánto es la inflación en términos interanuales hoy? En los últimos meses. 50 más o menos. 50 más o menos, ¿sí? Entonces, ¿es esa la comparación que estoy haciendo? ¿Está bien?
Entonces eso quiere decir que si yo digo que si eso está bien, entonces yo estaría diciendo que 35 menos 50 me da que más o menos la tasa real de interés es negativa aproximadamente, ¿no? Tendría que ver la esperada, de último. Perfecto. Sería como comparar la tasa hoy. Si hoy la tasa es 35, tendría que comparar con la inflación esperada. Pero en realidad tampoco está bien eso. En realidad lo que yo tendría que hacer, porque la tasa mañana, el mes que viene, puede variar. O sea, si yo decido hoy poner un plazo fijo, ¿cuál es mi horizonte relevante? Mensualmente. Un mes, perfecto. Entonces hago 35. Vamos a hacer 36. Estoy Aragán hoy. Dividido 12. ¿Sí? ¿Cuánto es? 3% mensual. 3% mensual. Entonces, esta es la referencia relevante en eso, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tendría que mirar yo, entonces? Y ahí vemos la inflación mensual. Perfecto. Sería más adecuado. Exacto. Voy acá y digo, la inflación mensual del precio consumidor es 3%. ¿Sí? Pero en realidad esa fue la inflación ¿de quién? La inflación de julio. ¿Sí? De julio. ¿Sí? Ni siquiera de agosto. Yo estoy mañana ya es primero. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Ir al relevamiento de expectativa de mercado y ver. Por ejemplo, o ver la evolución de la tasa de inflación en los últimos meses para ver, por lo menos en el mes. A mí me importa como inversor que si gano o pierdo en la tenencia de depósitos el mes que viene. Después veré qué hago. ¿Está? Entonces, tendré que ir a relevamiento de expectativa de mercado o a cualquier otra fuente o a ver esta dinámica, digamos, que tiene una trayectoria de serie de tiempo. No es algo determinístico que va a estar acá, pero es probable que vaya para acá en vez de para acá. Puede haber un shock por la emisión o por lo que sea del shock de gastos electorales y tengo un desvío estándar asociado, digamos, ¿no? Pero bueno. Digamos, eso lo comparo con la inflación que espero que ocurra por alguna forma. Obviamente puede ser más profesional, ¿no es cierto? Porque los relevamientos expectativos de mercado se hacen sobre consultoras y entidades financieras que formulan proyecciones sobre las inflaciones. No es que me preguntan a mí o a mi papá cuánto esperan que sea la inflación. Estamos, entonces... Bueno, ahí tenemos algo concreto, digamos, sobre esto, ¿está, chicos? Entonces, ahora analicemos un poco la relación de la tasa real sobre cualquier efecto de inversión, puede ser sobre ese depósito. No, lo que decía, estaba mostrándole acá, un poco para que vean las tasas, estas son tasas, digamos, pasivas. Ven, estos son los préstamos personales, por ejemplo, están al 50. Este es un spread de tasas activas y pasivas. La diferencia entre esto y esto, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Y acá se pueden ver la dinámica de depósito, de pasivos, etc. Entonces, volviendo, disculpen. Tampoco me quiero pasar mucho porque la verdad que... Entonces, suponiendo que el precio de compra del activo hoy es PKT, este tipo de cosas lo van a ver después también. Entonces, el precio del capital en el periodo T. Entonces, por ejemplo, si lo tuviese que comprar o tuviese que tomar un crédito, eso me costaría un ingreso, un interés mensual de I, la tasa I de interés, por PKT, ¿tá? Intereses, concepto de intereses. Costo financiero, como costo financiero correspondiente a esa compra, digamos, delta PKT sería la depreciación valuada en pesos. Entonces, estamos hablando de componentes importantes de lo que se llaman ¿cómo se llama? El resultado de una empresa que a veces se mide con o sin intereses y depreciaciones y amortizaciones. El earning before taxes, intereses y depreciaciones. ¿Está? Y entonces, en ese periodo de tiempo, básicamente, entonces compro eventualmente este horizonte de evaluación de este proyecto. Por comprarlo tengo que pagar una tasa de interés
tengo que una depreciación y al final del periodo tengo una evaluación de ese activo que en principio para ejercitar en forma la mente práctica, digamos, la mente concreta, el pensamiento concreto, la vendo. ¿Está? Vendo ese capital en el periodo T+1. Ese es el valor de realización. Entonces, el costo de uso de capital, entonces lo definimos, si se quiere, en estos componentes. Entonces tenemos PK, por I, más PK por delta, menos, menos si se quiere el valor de compra y más el valor de realización. Más 1. ¿Estamos? Sí. Entonces, si ustedes esta parte la multiplican y dividen... No, esto está mal, disculpen, cómo puse el paréntesis. Entonces, vamos a hacerlo más como lo hace el libro. Entonces, vamos a poner más acá y le ponemos el T+1 acá. Y vamos a poner menos acá y le ponemos el T acá. Y a esto lo ponemos entre paréntesis. ¿Sí? Entonces, esto multiplican y dividen por PK. Entonces ven que el PK está como factor común. ¿Está? Entonces pueden reexpresar esto básicamente como está acá. Entonces PK, el interés, la depreciación, y a esto lo que va a hacer es la ganancia o pérdida de capital. ¿Sí? Delta P va a ser, si es positivo, es porque el valor de venta el valor de realización al final del periodo de este bien de capital es mayor que el valor de compra y por lo tanto esta ganancia de capital va a ser positiva y me va a reducir el costo del uso del capital durante ese periodo. Y está expresado en tasa, como está en I y está delta. ¿Está? Pues está expresado en términos del valor en relación al valor original de adquisición. ¿Sería como el valor residual, puede ser? ¿O algo el así? valor residual. Sí, no. Valor residual es un concepto contable. Acá estamos haciendo como de realización, ¿sabes? El valor residual va a ser el valor de realización, pero va a ser residual cuando ya se amortizó el bien. Si recuerdo bien contabilidad. ¿Está? El valor residual, como el nombre lo indica, es residual. Acá estamos más pensando en que se vende, o sea, el valor de realización. Es como que esto se usó mucho en épocas de crédito blando, digamos, ¿no? En muchas empresas. Suponete que yo tengo una empresa de transporte, o una empresa de colectivo, o una empresa de lo que sea. Como ven, además, la naturaleza tiene un fuerte contenido de componentes importados, o sea que podemos ver, digamos, cuestionar la relevancia o no de la inversión desde el punto de vista del desarrollo. Claramente es una inversión de todas maneras, ¿no? Pero o un tractor, lo que sea, que ya es otro tema. Porque uno produce un transable, un bien comercializable, y otro produce un servicio. Internacionalmente, quiero decir, ¿no? Entonces, suponete, te decía que me ofrecen un crédito blando, ¿no? Donde yo digo, esto va a quedar creo que más claro acá, pero bueno, yo digo, bueno, tomo un crédito a una tasa del 10% a 5 años, y con eso me compro un colectivo y entro en la licitación de la ciudad de Resistencia para el servicio de transporte público. Entonces, más allá de la rentabilidad de la actividad en sí, fíjense que si dentro de 1 año o 2 años la tasa de inflación, no solo la tasa de inflación, es la distinción que vamos a hacer enseguida, sino el precio de realización fue de un colectivo nuevo, digamos, subió interanualmente al 30%, entonces yo estoy, digamos, licuando la deuda o estoy teniendo un costo de uso de ese capital negativo. A eso se refiere. Entonces yo puedo, de hecho se hacía, lo uso un par de años, lo vendo, gano plata con la venta, y después veo si sigo o no, o si compro otro nuevo con otra línea de financiamiento. Entonces, más allá de la rentabilidad de la actividad en sí, lo que estoy diciendo es que la estructura de financiamiento y la tasa negativa
adicional a los movimientos de precios relativos, que es lo que vamos a ver enseguida, pueden generar, digamos, alteraciones en las percepciones de rentabilidad de las actividades. Lo cual no está mal, pero hay que tener aislados los componentes, ¿no es cierto? Para tener un buen diagnóstico no solo de la rentabilidad de la actividad, sino también de los riesgos asociados. Entonces, tomamos esta ecuación que la acabamos de derivar, y tenemos nuestra definición de pi, digamos, y de pi-e, ¿sí? Si en este caso pi, que es la inflación en el nivel general de precios, y suponemos que igual a la esperada, es igual al movimiento del precio del bien de capital, o sea que más o menos relaciona el movimiento del precio del bien de capital con el índice general de precios, ¿está? Entonces noten que yo voy a poder sustituir esto por pi, y por lo tanto i menos pi me va a dar una aproximación a la tasa real de interés, y por lo tanto yo puedo expresar esto como lo que habíamos visto antes, o sea, el costo en la optimización microeconómica. El costo en términos reales va a ser aproximadamente la tasa real de interés más la tasa de depreciación en un contexto dinámico. Un contexto dinámico digo porque en el caso de un problema micro, si es estático, delta no aparecía, porque no había depreciación, porque no hay desgaste por el transcurso del tiempo, ¿está? Entonces, si no es así, o sea, si esto no se cumple, entonces voy a tener esto que les decía, es decir, si el precio relativo del bien de capital, con respecto relativo, digo, al nivel general de precios, no es estable, entonces voy a tener un componente acá, que como decía recién, esto es positivo, relaciona esto, crece más rápido que esto, entonces esto totalmente va a ser positivo y por lo tanto va a restar al costo de arriendo del capital. Eso es lo que decía. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a ir cerrando, pues son las 9, esto también es válido para usar créditos indexados, o sea, otras formas de análisis, digamos, del tema. Así que bueno, por ahí dejamos entonces, introducimos algunos componentes nomás iniciales de la parte de inversión y el jueves nos vemos, ¿les parece? Lo bueno es que parece que está funcionando mejor mi router, no sé si se dieron cuenta. Bueno, ¿alguna consulta? Recuerden una cosa, chicos, perdón. Recuerden que por más que no se animen ahora o lo que sea, que yo no tengo problema, siempre me pueden mandar un mail, escribir en el Facebook o combinamos si es necesario un horario de consulta. Acuérdense de eso. ¿Me decías, Luciano? Quería preguntarle algo algo rapidito. Sí. Sobre el modelo del ingreso permanente. Sí. En ese caso, quería preguntarle si Rho, ese factor de P, o Rho, no sé cómo lo dice, que es de la probabilidad que le asignamos a la... Ah, es una P. Es una P. No, pero quería preguntarle si podíamos pensar en eso o enlazar con el tema del ahorro por precaución o algo así. Creo que usted dijo algo en el... Sí, no, acá el ahorro en este caso es simplemente, está bien la pregunta, es simplemente una motivación dentro de los motivos que venimos analizando, que es la suavización del consumo, propiamente dicha. ¿Está? Eso es lo que mencioné. O sea, ¿por qué se ve eso así? Primero porque el consumo no se afecta no hay variantes